Hola, hola, ¿qué tal, queridos espectadores? Bienvenidos a una nueva clase de nuestro canal. Sí, buenos días, buenas tardes para todos, cada uno de ustedes en diferentes partes del mundo, sí, según el horario que en este caso pues usted esté viendo el video, ¿no? Así que en esta clase vamos a ver un tema pues que muchas veces nosotros nos estamos preguntando todos los días y como operadores, como traders, cuando recién empezamos, pues nosotros queremos es saber cuál es la mejor zona o cómo reconocer una buena zona para poder operar. Porque muchas veces marcamos zonas y otras zonas, pues y resulta ser que pues ninguna de ellas es la correcta. Entonces aquí hay unos pequeños tips, tres pequeños tips que nos va a ayudar a nosotros a reconocer una buena zona para poder operar, ¿sí? Entonces, como siempre, agradeciendo a Dios por un día más de vida y que me permite poderles ayudar en su proceso de desarrollo como traders, brindándoles este tipo de información. Entonces, nosotros lo que debemos siempre tener son estos tres puntos, debemos tener a consideración, pues que una de las mejores confirmaciones que podemos nosotros obtener en el momento de estar operando, pues es reconocer la estructura en la cual nosotros nos encontramos. ¿Sí? Tenemos que ver la direccionalidad del precio en una temporalidad alta, ya sea en semanal, diaria o 4 horas, para nosotros poder entender hacia dónde es que se dirige el mercado. ¿Sí? Entonces, partiendo de ese punto, pues usted, sus operaciones se van a desarrollar de manera más sencilla. Tenemos que saber hacia dónde va el precio y con qué estructura en temporalidad mayor, ya que son las estructuras predominantes, sí, que manejan pues el desarrollo del precio en el futuro. Entonces, eso es uno de los primeros puntos que debemos de saber, que para reconocer una buena zona, esta zona debe de haber roto estructura anterior. Si rompe dos o tres estructuras anteriores, pues mucho más efectiva la zona para poder operar. Número dos, el retroceso del precio del movimiento que estamos viendo en el presente, es decir, debe de estar dado a un mínimo 50% del Fibonacci, ¿sí? No solamente el Fibonacci, sino pues del cuadro de Gantt, o sea, cualquiera de esos temas ustedes lo pueden ver, simplemente van a coger la herramienta pues y van a tomar de un extremo al otro extremo, pues y van a medir si es que el movimiento que está en curso pues me está dando mínimo el 50% del retroceso. Ahora, este retroceso pues debe de ser un retroceso, porque muchas veces nos vamos a confundir, y aquí viene la parte del punto número 3, que es el sentimiento del mercado. Recordemos nosotros que trabajamos bajo impulsos y retrocesos, pero cuando los retrocesos dejan de ser retrocesos y se convierten en impulsos, pues es porque va a existir un posible cambio de carácter, es decir, cambio de tendencia o cambio de estructura en lo que es el mercado. Entonces vamos a ver estos tres puntos muy importantes para poder reconocer las zonas, es decir, analizando dos tipos de estructuras, una estructura que me va a dar pues una continuación bajista para poder operar ventas y una estructura pues que me va a ayudar a mí a poder buscar compras, ¿sí? Entonces, analicemos la primera estructura. ¿Qué tenemos acá? Nosotros venimos de un movimiento, pues de aquí en este pequeño retroceso, este pequeño movimiento que está en rojo, pues es un movimiento bajista. Luego de eso, ¿qué hace el mercado? Pues simplemente rompe la estructura, ¿verdad? Y hace un nuevo alto, un nuevo punto máximo que está aquí, podemos marcarlo. En esta parte es un nuevo alto. Entonces acá cuando el precio regresa, pues ya no me hace un nuevo bajo. Desde ese momento, pues yo ya tiendo a pensar de que el último alto va a ser roto, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de hacer. Si nosotros tenemos en el presente, estamos en este lugar que está aquí, si nosotros nos encontramos en este lugar que está aquí, porque muchas veces nos encontramos así, tenemos que ver qué estructura tenemos antes de eso, subir la temporalidad y ver la direccionalidad del precio, pues en una temporalidad mayor para ver hacia dónde exactamente es que se dirige el mercado. Luego de eso lo que hacemos es bajar temporalidades y tratar de encontrar pues las oportunidades. Y con este tema que les traigo el día de hoy, pues espero que les ayude
a poder encontrar esa zona que tanto deseamos nosotros para poder operar y no cometer, por decir, errores, es decir, estar entrando en una zona que no es la correcta. Tiene que cumplir una serie de condiciones, que es la que acabo de mencionar, para que en este caso me dé más probabilidad de que esa zona sea la correcta para poder buscar pues un movimiento en la dirección que yo espero. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si nosotros vamos al pasado, ¿verdad? Nos encontramos en este punto, pero vamos al pasado y vemos que la estructura está de este tipo. Entonces, aquí ha hecho un movimiento alcista, pero no sabemos si es que exactamente tendremos que subir la temporalidad más para ver si es que esto es una continuación o si esto de aquí es un retroceso o si es un impulso. No lo sabemos aún, pero sí sabemos un punto muy importante y acá es donde viene la parte de saber reconocer la zona. Luego de que hace todo esto, nosotros estamos viendo que en primer lugar, punto número uno, este último bajo ha sido roto por este punto de que está acá. Entonces me está dando un punto más bajo. Ok, primera alerta. Sí, quizás el mercado no va a seguir alcista y efectivamente podemos observar que aquí ya no sigue alcista y me realiza un punto más bajo que el anterior. Luego de eso, ¿qué pasa? Hay un movimiento en el nuevo impulso hacia la baja que me hace el rompimiento de estas dos estructuras que teníamos anteriores. Y ahí esa es la zona correcta para poder nosotros buscar una venta en el futuro cuando regrese a ese punto. Es decir, en este punto que está aquí, en esta zona, tenemos de buscar si existe un bloque de órdenes y poder encontrar la zona para poder operar. Esta es mi primer zona, entonces de aquí nosotros tenemos que contemplar los puntos que yo le estoy indicando. ¿Qué pasa aquí? Punto número uno. Debe haber roto estructura anterior. Miren que rompió esta y esta estructura que está acá. Esto le va a servir para cualquier tipo de temporalidades en la cual usted vaya a operar. ¿Sí? Entonces, cuando el precio pues me deja este movimiento, es decir, me hace rompimiento de estructuras previas, eso se convierte en una zona potencial de oferta. ¿Sí? No descartamos tampoco la idea de que las zonas de oferta, pues las de acá también pueden ser efectivas. No descartamos eso. E incluso va a haber ocasiones en las cuales el sentimiento del mercado, pues esto de aquí puede ya seguir alcista con una fuerza tremenda. Pero la labor de nosotros es poder identificar cuál es el sentimiento del mercado. Entonces, para eso viene bueno, primero el segundo punto, que es el retroceso del movimiento. ¿Qué pasa con el retroceso? A esa zona de ahí tenemos que medir desde el extremo superior hasta el extremo inferior y ver si es que me cumple que esa zona mínimo está al 50%. Y sí es verdad, sí está al 50%. Entonces, ahí ya tengo mi segunda, por decir, confirmación que me hace pensar de que esa zona sí va a ser muy buena. Y acá, cuando el precio nosotros lo encontramos aquí, ya les voy a explicar que esto se llama trampa de ventas. Voy a traer otra clase en la cual voy a explicar detalladamente lo que son las trampas de ventas y las trampas de compras para poder nosotros, como quien dice, estar preparados para el movimiento que nos va a dar en falso y después nos va a dar el movimiento real. Entonces, sabiendo esto, por eso traigo primero esta clase, porque es la clase donde vamos a reconocer una buena zona para poder operar y no el resto. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Nosotros tenemos que simplemente ya marcar nuestra zona para poder operar. Y el precio acá me puede dar este movimiento que está aquí. Miren, esta de aquí también puede ser una zona. Pero quizás, ¿sí? Una vez que el precio hace todo esto, recordemos que el precio tiene que retroceder para poder impulsar nuevamente. Si el carácter del sentimiento del mercado ya esto, que es aquí el movimiento bajista, está teniendo más fuerza que el movimiento anterior alcista, pues esto es un impulso. Es un impulso totalmente directo, es decir, de acá hasta acá es un solo impulso. Y el precio lo que está haciendo en este momento es retroceder para buscar una buena zona y continuar su impulso, ¿sí? Pero mínimo siempre tiene que hacerlo al 50% del desplazamiento del impulso. Entonces, el tercer punto es el cambio de carácter en el sentimiento del mercado. Es decir, el sentimiento del mercado ha cambiado hacia bajista. Entonces, son más posibles las ventas que las compras. ¿Ya? Pero aquí es la primera sección de trampa de ventas que muchas veces nosotros nos confundimos
ir diciendo, y no está mal, porque eso puede pasar, es que si aquí me hace un nuevo bajo y aquí me hace un alto y un nuevo bajo acá, ¿cuál es el fractal a trabajar? Es este, claro que sí. Incluso está explicado en clases que este ya sería el fractal a trabajar. Pero quizás el mercado siempre, como les digo, va a dar un movimiento, ¿sí? Un movimiento en falso, y debemos de ver por medio del volumen también y de los demás indicadores cuál es la acción de precio que lleva el movimiento en ese momento. Y es que este punto máximo no va a ser el correcto. ¿Por qué? Porque no es que me ha hecho rompimiento de estructuras previas, simplemente el rompimiento del último punto máximo, de lo cual ya no ha habido más estructuras en el pasado. ¿Sí? Entonces no se vuelve tan efectivo, y la cuestión es que de aquí el precio lo más seguro es que rompa ese mínimo tocando los stop loss, ¿sí? Y va a buscar la otra zona para poder bajar, y desde aquí sí ya podríamos tomar una venta inmediatamente hasta este punto mínimo, porque también esto puede ser un ciclo, ¿sí? En el cual ya de aquí, pues un ciclo de Wyckoff puede ser, en el cual me haga el sprint, y después de eso pues ya me cambia el carácter y se va totalmente alcista. Entonces siempre lo más recomendable es operar hasta el último punto mínimo. ¿Ya? Ok. Entonces eso sería en caso de poder ubicar una buena zona para poder vender, una buena zona de ventas. Si ya aquí, ya el precio, pues lo que hace es venir y fallar, por eso debemos estar muy atentos a la estructura del mercado. Si el precio ya no me hace a lo que se desplaza desde aquí hasta acá, no me hace un punto más bajo que este de aquí, hay que estar muy atentos, porque como les digo, puede que de aquí ya sea un movimiento alcista para ir a buscar este último punto máximo. Si de aquí la estructura del mercado pues no rompe, no sigue con su sentimiento bajista, pues el precio simplemente lo que va a hacer es a buscar el máximo anterior, o si no el otro máximo. Siempre funciona de esa manera. ¿Sí? La manipulación en el mercado pues nos va a dar, o sea, es decir, el algoritmo interbancario pues siempre va a estar configurado para ir, en primer lugar, a tomar las zonas de liquidez, como lo hemos visto en clases anteriores, ¿sí? Y en segundo lugar, pues entregar eficientemente la acción del precio en los puntos máximos o mínimos. Es decir, siempre, porque es que muchas veces el precio rebota de un lugar a otro, es por las órdenes que están acumuladas en los extremos de cada uno de los precios. Sí, vamos a encontrar muchísimas órdenes buy limit, buy stop, sell limit, sell stop en los diferentes extremos del precio. Eso también hay que tenerlo muy en consideración para poder determinar pues las zonas más correctas. Pero la clase del día de hoy es cómo saber reconocer una buena zona para poder operar. Entonces, muchas veces si nosotros nos encontramos en este punto, debemos de simplemente identificar primero pues dónde está la zona más efectiva de todo el movimiento. ¿Por qué no esta? Porque esta de aquí fue la última y no me da un retroceso de todo este impulso al 50%, me da a un 38.5, que no es un nivel óptimo para poder buscar en este caso el próximo movimiento pues bajista sería en este caso, ¿ya? Vamos a ver por el lado de las compras. Entonces si nosotros tenemos acá una estructura, vamos a borrar esto un poco. Si nosotros tenemos acá una estructura de tipo alcista, se puede decir, porque ya me ha hecho un alto más alto acá, ¿cuál sería? Y vemos que el precio está retrocediendo, ojo que está acá. Si vemos que el precio está retrocediendo un poco, pues usted, ¿qué esperaría? Muchas veces nosotros lo que hacemos es, ok, identificamos el último punto mínimo, ahí queremos poner zona de demanda, bloque de órdenes de aquí, y desde aquí ya el precio se va a ir. No, muchas veces el precio no le hace eso, simplemente lo saca y a veces lo vuelve a sacar en el punto de acá. Nosotros tenemos que identificar si es que esta zona que está aquí, por eso nos vamos a ir al tema de fractal en esta estructura de acá, voy a explicar más lo que es el tema de fractalidad, ¿sí? Y es que si nosotros tenemos un punto máximo, un ejemplo, un punto máximo aquí, ¿verdad? Y acá tenemos el último punto mínimo que tenemos acá. Si vemos que el precio lo que intentó subir pues no rompió, es decir, no superó este punto máximo, pues lo más seguro es que va a ir a buscar el mínimo estructural que generó el rompimiento anterior.
Miren los conceptos como son acá muy claros, y es que ¿dónde está el rompimiento de la estructura mayor? Es el rompimiento, ese es el boss. Entonces todo va tomando sentido. Muchas veces nos equivocamos y vemos una estructura dentro de un fractal y pensamos que en cada uno de esos puntos mínimos simplemente son para operarlos, y no es así. Tenemos que ver el mínimo estructural o el máximo estructural, es decir, el punto que generó el rompimiento de las estructuras anteriores. Eso es el significado, se puede decir, ¿ya? Entonces, acá, si nosotros vemos la estructura, ¿verdad? Aquí, en este movimiento fuerte que dio el rompimiento de las estructuras previas. Todas estas estructuras, es decir, el máximo, máximos, todos estos puntos máximos y mínimos, fueron rotos a través de esta estructura. Pero entonces aquí, cuando el precio falla en la parte inferior, miren que falla, no hace un movimiento más bajo, y también falla aquí. Nosotros lo que más seguro debemos hacer es no operar ahí todavía, simplemente identificar la zona correcta para poder operar. ¿Y cuál creen ustedes que sea la zona correcta para poder operar? Pues esta, ¿sí? Esta de aquí es una zona de mucho potencial de demanda para poder buscar nosotros compras. ¿Sí? Entonces, es así como va a estar gestionada la parte de poder encontrar la mejor zona correcta para poder operar. Siempre, ¿por qué razón? Porque de aquí, ¿qué pasa con este movimiento de aquí? El precio, ¿en dónde se encuentra actualmente? ¿En qué nivel se encuentra? Se encuentra recién en el 50%. ¿Sí? Está en la mitad de todo este fractal. Y si nos damos cuenta, aquí ha hecho un fallo en la estructura. Sí, entonces esto, el precio, por eso es que si usted ingresa una compra aquí, muy seguramente le va a tocar stop loss. Si ingresa una compra en esta zona de acá, también le va a tocar stop loss, porque esa no es la zona correcta. La zona correcta es que es la zona que hizo el rompimiento anterior. Entonces, vamos a comprobar si es que esa zona pues me da el punto número 2, que sería el retroceso del 50% de todo el impulso anterior. Entonces nosotros lo que hacemos es, cogemos desde acá, ¿sí? Desde esta partecita de acá, y vamos a extender un Fibonacci para ver si es que el movimiento de retroceso me está dando, o mejor dicho, el mínimo en el cual yo estoy poniendo mi zona de demanda está dentro del 50%, y sí está dentro del 50%. Entonces, eso es el segundo punto para poder nosotros identificar que esto es una correcta zona. Ahora, el sentimiento del mercado. ¿Cuál es el sentimiento actual? Pues netamente es alcista, porque ahí, aquí, al momento de que esto generó el rompimiento alcista, esto debió haber mucho volumen para poder encontrar, ¿sí?, el rompimiento. Esta es la primera zona para poder buscar nosotros compras, ¿sí? Entonces, no quiero decir que esto se cumple al 100%, porque no es así. Estoy diciéndole que es una zona para poder operar correctamente y no estar como que desperdiciando cartuchos en vano. ¿Por qué? Porque muchas veces también el precio lo que hace es que si existe en la parte inferior, como lo hemos visto también en clase, zonas de ineficiencia por aquí, zonas de ineficiencia por acá, pues el precio lo que hace es bajar mucho más a niveles de descuentos en los cuales el precio pueden ser comprados pues a un precio mucho más económico, ¿ya? Pues ahí va a haber la reacción correcta del precio. Pues todos estos conceptos están explicados en el canal, y yo la verdad espero que les sirva de mucho la explicación que se da en cada uno de ellos. Lo hago de todo corazón para que ustedes pues no pierdan dinero. Lo que más que nosotros debemos estar conscientes y debemos de tener presente en el trading es de no perder dinero. Más que enfocarnos en cuánto voy a ganar, es que si esa operación que voy a perder es buena para no perder dinero. ¿Sí? Entonces, al momento de que usted reconoce una zona, usted ya no va a andar perdido. Usted ya va a decir, ¿sabe qué? Esta es una zona segura para poder nosotros operar. Tenemos tres probabilidades. Cuando usted tenga este panorama de aquí, también tiene probabilidades de que el precio reaccione en esta zona de acá, y también que el precio reaccione en la zona de más abajo aún. ¿Sí? Entonces tiene tres probabilidades para poder buscar unas compras correctamente, ¿sí? Porque en la zona que está en la parte superior, pues sinceramente no es buena en criterio personal, y aparte de eso, de ahí no cumple con las condiciones que yo le acabo de explicar. ¿Qué va a hacer cuando suceda esto? Va a dividir o
como es poner en más partes su riesgo, ¿sí? Por decir en 3 partes, en 4 partes su cantidad de riesgo para poder operar. ¿Por qué? Porque al final después de todo, si aquí usted le llega a sacar, sí que lo dudo, lo llega a sacar de aquí, lo llega a sacar de acá, usted que el movimiento real pues va a recuperar todas esas 2 pérdidas. ¿Sí? Pero nosotros debemos, como le digo, de saber identificar este tipo de estructura, este tipo de movimientos para poder operar. Vamos a revisar la gráfica un momento para poder poner en práctica lo que acabo de enseñarles, ¿sí? Entonces vamos a ver si lo hago en este par de dólar CAD para ver el tema yo les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces nosotros, por decir, aquí podemos nosotros ubicar este punto. Si nosotros aquí vemos la estructura, miren acá, si nosotros vemos aquí la estructura, podemos ubicar que tenemos todos estos puntos de aquí, ¿sí? Miren acá, cuando el precio viene y después de todos estos movimientos de aquí, ¿cuál es la zona en la cual me hace un cambio de estructura? Si nosotros tenemos aquí, de todos estos puntos de puntos máximos que tenemos aquí, déjenme ver si la pongo en un color, en una línea más gruesa y en un color rojo. Vamos a ponerle amarillo. Ahí. Ok, nosotros tenemos esa estructura, ¿verdad? En la que me hace un cambio de carácter, un cambio de sentimiento, porque vemos que el precio está subiendo acá. Y aquí el precio ya comienza a bajar y comienza a bajar, pero aquí en este punto a mí me hace un rompimiento de todos estos otros puntos mínimos, se puede decir, de este, si déjenme desactivar el imán para que puedan verlo, aquí de este y de los otros puntos también, tenemos este, el otro punto mínimo es este, miren acá, este de aquí también. Todas esas estructuras que han sido rotas por este movimiento. El sentimiento del mercado ha cambiado en este punto. Es verdad que ha reaccionado aquí, pero ¿qué sucede cuando nosotros vemos acá? Ok, entonces aquí viene la parte de la siguiente clase que se puede decir que es las trampas. Y es que miren acá el movimiento que está aquí. Ok, ustedes dicen, ¿sabe qué? Aquí hizo un rompimiento. Pero miren, aquí me hace un falso. O sea, es decir, este movimiento, ¿qué nosotros esperaríamos de inicio? Que esto siga ahora abajo, que siga rompiendo esta estructura. Pero me falla y hace un punto mínimo que me deja, ¿qué cosa? Un punto máximo aquí, ¿verdad? Entonces nosotros de buenas a primeras lo que hacemos es poner una venta en este punto porque fue el último máximo anterior. Pero debemos de entender, y por eso está la clase del día de hoy, espero que les sirva mucho, que esto no ha roto nada. Si se dan cuenta, este máximo me da un movimiento, pero que no rompe la estructura anterior. Entonces, siempre tenemos que ver el movimiento que rompe las estructuras anteriores. ¿Y qué movimiento rompe las estructuras anteriores? Este, precisamente. Es donde vamos nosotros a ubicar nuestra zona para poder trabajar. Pero, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues tenemos que bajar las temporalidades, tenemos que analizar si ese bloque, si esa zona, pues tiene volumen, si han habido, por decir, personas ahí, en este caso, interesadas en vender, ¿ya? Miren acá, y aquí está, este volumen alto, nosotros vamos a marcar todo eso que está aquí, toda esta zona que está aquí, la vamos a marcar, y miren cómo concuerda perfectamente y en donde el precio comienza a bajar. Entonces aquí es lo que yo les quiero enseñar el día de hoy, porque aquí en esta parte de aquí hubiera sido una venta errónea, donde le hubiera sacado el stop, usted se hubiera frustrado y simplemente después el precio ya estaba acá. Incluso muchas veces nosotros ponemos una orden en la noche, en la madrugada, vamos a dormirnos y vemos el precio que está en un punto más bajo, que pensamos que en este caso ya la orden pues va muy profit, cuando vemos ya no está, sino que se ha ido a pérdida. Y es por eso, porque entramos en un punto donde no es el correcto. ¿Por qué? Porque este mínimo no me ha hecho rompimiento de la estructura anterior. Aquí, en este punto, en comprobación con el volumen, porque es efectivo reconocer las zonas también con el volumen, sí, evaluar los puntos. Y miren acá, si nosotros poníamos una venta en ese punto, y lo que les digo, la venta hasta qué punto, hasta el mínimo anterior estructural, donde fue que realizó el rompimiento. Vamos a poner el 50% ahí,
¿sí? Solo para demostración, para que ustedes vean un stop loss pequeño por encima del último de esa zona y el take profit hasta el mínimo estructural, 172 pips. ¿Es o no es una bonita operación? Claro que sí. Entonces, así es como usted va a evitar, pues, en este caso, muchas operaciones fallidas, por así decirlo. Vamos a ver si existe otra, pues, en compra para poderla operar. Vamos a buscar otro par de divisas. Sí, vamos a ver de pronto con euro libra para ver qué tal. Sí, si es que existe alguna oportunidad para poder nosotros poder entrar en la operación. Si nosotros lo que hacemos es, como les digo, buscar simplemente operaciones para poder, en este caso, eh, sacarle el mayor de los provechos al mercado. Ya, entonces vamos a analizar esta estructura que tenemos aquí, ¿sí? En la cual, si nosotros vemos, pues el sentimiento del mercado está teniendo su contraste. Aquí viene un desplazamiento totalmente bajista, ¿sí? Si se dan cuenta, totalmente bajista. Pero ¿cuándo es que existe el verdadero rompimiento de todas las estructuras? ¿Sí? El rompimiento de todas las estructuras se da en esta zona que está aquí, si se dan cuenta. De todos estos máximos que están aquí, de todos estos máximos, que esto también es liquidez, sí ha sido roto. Entonces, ese es el movimiento que nosotros esperamos. Nosotros debemos esperar el rompimiento de las estructuras anteriores, no simplemente el que está previo, sino el posterior. Ya, una vez que el precio viene bajando hacia todas estas estructuras, cuando está consolidado, mejor no ingresemos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí nos hace un falso movimiento. Miren acá. Esto es una toma de liquidez por la parte inferior, una toma de liquidez que le ayuda para que genere, eso también está en las clases, la liquidez, ¿sí? La liquidez. Entonces, aquí todavía no me ha hecho rompimiento de estructura. Miren acá, aquí todavía no me ha hecho. Tengo estos puntos, todos estos puntos máximos, todos estos puntos máximos. ¿Sí? El esquema que yo les acabo de mostrar es uno de los tantos esquemas. Aquí les estoy poniendo otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo se puede decir con un esquema diferente, pero el concepto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Esas tres condiciones son las que debemos de poner nosotros en práctica cada vez que queramos reconocer una buena zona, ¿sí? Para poder operar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa si yo hubiera colocado una compra aquí, en este punto? Me sacaba en stop loss. ¿Por qué? Porque no cumple la condición de rompimiento de estructura. Si nosotros vemos aquí, vamos analizando esto, aquí así, ¿verdad? Está en el mismo punto, aquí también está en el mismo punto, ¿sí? ¿sí? Aquí aparentemente me da un rompimiento, pero nosotros tenemos la clase de rompimientos falsos, rompimientos verdaderos y falsos rompimientos, y nos dice que un rompimiento es válido cuando me cierran dos cuerpos de vela por encima o por debajo de ese punto de interés. Ténganlo anotado por ahí, por favor, porque es muy importante. ¿Sí? Este movimiento de acá, si nosotros contemplamos eso, es verdad, está cerrando con dos cuerpos de vela, pero esto es un movimiento institucional para sacar la liquidez de todas estas compras. ¿Sí? Ese es otro concepto más, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí para poder entrar tiene que haber doble rompimiento de la estructura, es decir, de aquí romper esta estructura previa y ahí sí seguir con la tendencia. ¿Ya? Pero ¿qué pasa acá? Me falla el movimiento y lo vamos a ver. Miren aquí, cuando esto da aquí, si nosotros poníamos compra aquí, error, porque no ha hecho un rompimiento verdadero. ¿Sí? Entonces, miren acá, viene este movimiento de aquí, sube, ¿sí? No rompe, o que no rompe, llega aquí, nuevamente baja, y aquí, ¿qué pasa aquí? Esto falla. De aquí no hay un rompimiento y no sigue una continuación. Luego de eso, ¿qué pasa? Ok, ¿cuántos cuerpos de vela hay? 1 y 2. 1 y 2, aquí está, 1 y 2 cuerpos de vela por encima de esta zona. Entonces ya tenemos mi confirmación del rompimiento de las estructuras anteriores, de todas estas estructuras anteriores. ¿Qué tenemos que hacer?
preparar nuestra compra al retroceso del precio. ¿Sí? Al retroceso del precio. Y aquí vienen otros conceptos también que están explicados. Miren, todas estas clases, pues, todos estos temas de ineficiencia, de bloques de órdenes, de liquidez, de rompimientos verdaderos y falsos rompimientos, están en el canal. Yo la verdad les digo que revisen para que en este caso pues puedan aprender. Y miren que en la clase de Notion, en la clase que yo les di el material para que ustedes lleven un mejor control, un mejor registro, esa página es muy buena. ¿Por qué? Porque usted va a ver el video, y lo que va a hacer es un capture de lo que yo estoy explicando. Entonces ahí usted va teniendo todos sus apuntes para poder estudiar después, no simplemente en el cuaderno, porque más se demora uno escribiendo. Entonces mientras usted está viendo el video, usted lo pausa, toma el capture y en este caso anota ahí lo que tiene que anotar, la explicación que yo estoy dando, y usted de esa manera va a poder entender. Una vez que ya está eso, pues usted ya puede revisar y hacer la práctica después haciendo backtesting de todos estos puntos explicados. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos ineficiencia en esta vela grande que me está dejando aquí. Y tenemos este punto de interés, zona de demanda, zona de compras. ¿Sí? Por eso es que es muy importante que usted aprenda todos estos puntos, a reconocer el tema de las estructuras correctas y los verdaderos rompimientos. ¿Qué hacemos aquí? Pues podemos poner nuestra operación al inicio, ¿sí? O si no, también, ¿qué podemos más efectivos hacer acá? Podemos bajar temporalidad y ver qué exactamente fue lo que hizo el precio en ese preciso momento. ¿Sí? Entonces tenemos todo este desplazamiento y tenemos que observar, aquí miren cómo lo mismo que se explica en temporalidades que podemos utilizar en cualquier temporalidad también resulta en temporalidad menor. Miren, el verdadero rompimiento de todas estas estructuras anteriores estuvo dado en esta zona. Entonces tenemos aquí todo este nivel de interés, todo esto de aquí de interés, incluso lo podemos bajar un poco más, ¿sí? Nos dice que ya no es disponible para una temporalidad muy pequeña, ¿sí? Vamos a tener que regresar a la zona, también 2 horas. Sí, vamos a regresar acá. Para 1 minuto ya no se puede hacer tan pequeño el gráfico en esta zona de acá. Pero bueno, vamos a hacerlo otra vez para que ustedes lo puedan observar, lo puedan ver. Ya, en 5 minutos sí daba. Ok. Entonces teníamos que el rompimiento de la estructura, si ven, ya se da en esta zona. Y justo aquí en la zona de ineficiencia hay una zona de acumulación. Si ven, aquí hay una zona de acumulación que tranquilamente puede servir para nosotros poder colocar. Miren el volumen que es alto, entonces tenemos toda esa zona desde aquí, ¿sí? Hasta aquí, exactamente hasta aquí, para nosotros poder buscar una operación. Entonces nosotros tranquilamente en el 50% de esa zona podemos colocar nuestra operación y el stop loss pues va a estar dado al nivel del cierre de acá. ¿Dónde va a estar dado nuestro take profit? Pues al máximo anterior. Podemos subir, ¿sí? ¿Y cuál fue el último máximo? Tranquilamente, ¿sí? El precio pues puede llegar hasta esta zona que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da ahí? Una relación riesgo-beneficio de 4-1. Inmediatamente. O sea, el profit igual puede estar mucho más arriba, pero lo que yo quiero es seguridad en mi operación. Entonces, con la clase del día de hoy, va a poder reconocer usted una zona muy bonita para poder operar. Vamos a ver ahí si efectivamente se cumple. Miren, se activó la operación y ahí tenemos nuestro profit. Eso es lo que yo les quiero mostrar el día de hoy y le va a servir de mucho, ¿sí? Le va a servir de mucho este tipo de información para usted operar la zona correcta de trabajo para buscar una orden de mucha probabilidad para su trading. Sí, espero que les haya gustado la clase. La verdad es que me agrada muchísimo poderles compartir este tipo de ideas, este tipo de operativa, ¿sí? Todos estos pequeños detalles que debemos de saber al momento de analizar el mercado.
para no estar perdiendo tiempo, ahorrarnos todo ese tiempo y poderlo invertir pues en otro tipo de actividad, aprendiendo más temas, etcétera, etcétera. Toda la información en el canal pues usted la puede revisar. Me hace saber en alguno de los comentarios qué tal le pareció la clase. Algún tema en particular que desee que explique, por favor, también me lo hace saber. Con mucho gusto lo desarrollo para cada uno de ustedes. Quedan pendientes algunas otras clases para otros suscriptores y yo la verdad les pido mucha paciencia y espero que les haya gustado el día de hoy, ¿no? Se despide, un abrazo fuerte a cada uno de ustedes, muchísimas bendiciones y éxitos en su proceso de desarrollo como traders. Chao, chao.